La predicación se va a llamar la imagen correcta de Dios. La imagen correcta de Dios. Esto es muy importante porque como nosotros veamos a Dios, la pregunta sería, ¿cómo vemos a Dios? Porque el Dios que... Hay una manera de ver a Dios que viene en la Biblia y hay un Dios que, que viene de las religiones, ¿no? Y es muy importante cómo nosotros vemos a Dios, porque cuando se trata de los problemas de la vida, cuando se trata de enfrentar dificultades, cuando se trata de solucionar las cosas, depende mucho cómo veo a Dios para poder tener una buena relación con Él y poder recibir de Él todo lo que necesito. Pero si tengo una imagen de Dios equivocada, no voy a poder recibir las cosas que necesito, no voy a poder tener la fe que necesito y no voy a poder estar sintonizado con Dios o estar de acuerdo con Él. Porque los problemas y las circunstancias se me van a hacer muy difíciles. Pero para Dios nada es imposible y para el que cree tampoco. Entonces, hay dos extremos. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Como un Dios enojado, que siempre nos está estricto, lejano? ¿O vemos a Dios como un Padre poderoso, bondadoso, misericordioso? Esto es tan, pero tan importante porque esto va a afectar la calidad de nuestra relación con Dios. Si yo veo a un Dios como un Padre generoso, misericordioso, amoroso y poderoso, me va a estimular a tener una relación con Él muy buena a través de leer la palabra, a través de venir a escuchar el Evangelio de la Gracia y a través de poder abrir mi corazón con Dios, con la absoluta certeza de que soy amado por Él y que le importo y que Él tiene la solución a todos mis problemas. Pero si yo tengo una imagen de Dios diferente, en lugar de acercarme a Él, me voy a alejar. Por eso es muy importante, dice, la imagen correcta de Dios. Porque cuando tenemos la imagen correcta de Dios, todas las cosas que nos pasan, vamos a obtener la solución y vamos a saber qué hacer, porque estamos contando con toda seguridad con lo que dice la palabra de Dios, de que Dios es bondadoso, es bueno. Él sabe exactamente lo que estás pasando y Él tiene la victoria y la solución para todo eso. Entonces, cuando tú tomas esta actitud de entender quién es Dios de verdad, esto va a generar tanta fe en tu corazón para poder recibir cualquier cosa que necesites sin límites. Va a haber tanta, pero tanta fe en tu corazón que vas a poder recibir lo que sea sin ningún límite. De tal manera que si llega un momento en que tú necesitas un milagro es lo que vas a obtener. Así es la vida cristiana. Esto es lo que nos enseña el Evangelio de la Gracia. Entonces, ¿cómo vemos a Dios? Quizás nosotros nos hemos imaginado a un Dios como un Dios de cabello blanco, de barba blanca, de cejas blancas y viejo. Pero la Biblia enseña que precisamente con el pecado de Adán entró la maldición y la maldición eso es, o sea, la maldición genera vejez, enfermedad, debilidad y muerte. Pero en el cielo no hay maldición. Dios nunca ha tenido nada de lo que nosotros, el efecto de la maldición no existe con Dios. Entonces podemos determinar que Dios no tiene nada de viejo, podemos determinar que Dios es muy dinámico. Y si leemos Isaías 40, 28, miren lo que dice. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y esto es bien hermoso porque Dios te está diciendo en esta tarde, independientemente del problema que tengas, yo no desfallezco, yo no me canso, yo estoy para ti.
E independientemente de la magnitud o de lo complejo de tu problema, si te acercas a mí, lo resolvemos. Es más, ya está resuelto en Cristo Jesús. Pero tienes que tener esa actitud de entender quién es Dios. Entonces, cuando ves que cuando empiezas a recibir esto, empiezas a ver que Dios es un Dios dinámico. Es un Dios que se mueve, que no descansa, que siempre está al pendiente de ti, que no se adormece. Y esto es bien importante porque cuando tú lo empiezas a creer, te empiezas a sentir tan seguro, independientemente de las circunstancias, tan seguro en Él, tan seguro de que las cosas van a cambiar, tan seguro de que Él quiere traer a tu vida cosas bonitas y buenas y quiere destruir por completo las cosas malas. Si nosotros preguntáramos en la calle, o sea, si hiciéramos una entrevista, ¿cómo ve la gente a Dios? Quizás la gente te diría que Dios está viejo, quizás te diría que es serio, quizás te diría que es muy estricto y quizás te diría que nomás está viendo qué es lo que estás haciendo para disciplinarte y para golpearte. Pero la Biblia dice que Dios no es así. La Biblia dice que Dios es amor. 1 Juan 4:8 dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Dios es como ese padre que va a una juguetería a comprar un juguete para su hijo y después de estar buscando, sabiendo cómo es su hijo, qué es lo que le gusta, cuando ve el regalo idóneo, él empieza a sonreír porque él se está imaginando que cuando le lleve regalo a su hijo o a su hija, en el momento que lo abra por primera vez, el gozo y la alegría que le va a traer ese regalo a su hijo. Y él, al pensar en eso, lo disfruta y se sonríe. Así es Dios. Él en este momento está pensando en hacer algo por ti, en suplir tus necesidades, en estar al pendiente de ti. La voz de Dios es una voz que siempre te va a levantar. La voz de Dios siempre te va a animar. La voz de Dios siempre te va a fortalecer. ¿Por qué? Porque Dios es así, Dios es un buen padre. Mateo 7:11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que se lo pidan? Dios dice que si nosotros como papás, que nos hemos equivocado mucho, pero le hemos dado muchas cosas a nuestros hijos, bueno, ¿cuánto más Él no te va a dar buenas cosas si se lo pides? Y es lo único que tienes que hacer, pedírselo. Entonces, este es el tipo de Dios que nosotros tenemos. Este es el tipo de Dios que habla de la Biblia. Es Dios y es tu Padre. Si tú tienes a Cristo, Él es tu Padre. Él es tu papá. Entonces, es muy importante entender que Dios no es ese Dios que la gente piensa que nomás está vigilándote para ver qué haces mal, para luego golpearte en la cabeza. Dios no es así. Dios, desde que murió Cristo, cada día, desde que te levantas hasta que te acuestas, en cada momento, en cada dificultad, en cada reto que tú tengas, Él siempre está manifestando su amor hacia ti. Manifestado en el sacrificio de Cristo. Y manifestándose, proveyendo para la solución de tus problemas. Proveyéndote de paz, proveyéndote de gozo, proveyéndote de la sabiduría o de las finanzas o de lo que necesites. De todo te está proveyendo Él. Pero a veces, lamentablemente, hemos tenido muy malas experiencias con nuestros padres y batallamos para aceptar esa imagen de Dios, que es la que enseña la Biblia, como un Dios poderoso, bueno, generoso y misericordioso, porque quizás nuestros padres nos dieron una imagen equivocada, una imagen diferente. Entonces quizás nuestros padres no fueron buenos con nosotros. Quizás nuestros padres fueron distantes con nosotros. Quizás nuestros padres no nos ponían atención.
Quizás nuestros padres abusaron de nosotros y nos golpearon demasiado. Entonces, asumimos de una manera automática que como es mi papá, así es Dios. Pero no tiene nada que ver eso. Dios es un Padre perfecto. Y a veces nos resulta difícil aceptarlo, pero por eso es esta enseñanza. Tenemos que ver qué es lo que dice Dios, cómo es Él como Dios y como Padre, y nosotros hacer a un lado nuestras propias ideas de cómo es Dios y creer lo que Dios dice de sí mismo con respecto de Él, y lo que nosotros debemos asumir debe ser lo que la palabra de Dios nos diga. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Que Dios es poderoso, generoso, misericordioso y amoroso. Entonces, por ejemplo, si tuviste tan malas experiencias como las que vimos ahorita, de lo que fue tu papá, vamos a leer lo que dice el Salmo 68:5 y dice así: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Ok, tuviste un padre no el idóneo, pero aquí Dios dice que Él es padre de huérfanos. Él te ama y es defensor de las vidas. Él nunca te va a dejar ni nunca te va a abandonar. Deuteronomio 31:8 dice: y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. O sea, Dios nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Él quiere que tú tengas la certeza absoluta de que va contigo y que nadie es mayor que Él. Y te dice, no tengas temor, no importa lo que esté pasando. No te dejes intimidar por nada ni por nadie. Tú cuentas conmigo, estoy para ti. Ahora, somos cristianos, hemos recibido a Cristo, pero a veces escuchamos una voz que nos dice en nuestra cabeza, señalándote tus defectos, señalándote tus faltas, acusándote porque hiciste cosas que no diste derecho o no hiciste cosas que tienes que hacer. Pero esa voz que estamos escuchando no es la voz de Dios, repito. No es la voz de Dios, y ahorita vamos a ver por qué. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, el que nos acusa, el que te dice, es que no hiciste esto. Qué mala madre, qué mal padre, qué mal hijo, qué mala hija, qué mal trabajador. Es que, ¿por qué estás perdiendo el tiempo en eso? ¿Qué inmoralidad estás viviendo? Todo ese no es Dios, es el diablo. Porque quiere que te sientas de lo peor. Quiere que te sientas como un gusano donde Dios no te va a escuchar, ni te va a querer, ni te va a ayudar. El que acusa, según este versículo, es Satanás. Y es lo que es importante que nosotros veamos. Entonces, aquí Dios nos está, con este versículo Dios nos enseña que Satanás siempre está ahí para mostrarte qué ley de Dios estás quebrantando, en qué estás fallando, qué no estás haciendo bien. Y siempre es una situación de criticarte, acusarte, condenarte. Es así como es Satanás. Pero Dios no es así. Él no va a sobre recordarte lo que tú hiciste mal. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, Él nunca va a recordarte lo que tú has hecho mal. En Hebreos 10:17 dice, añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Repito, es Dios en esta tarde que te está diciendo, cada uno de ustedes, nunca más me voy a acordar de sus pecados y de sus transgresiones. ¡Qué maravilla! Porque si tú tienes a Cristo, Él jamás te va a recordar eso. Jamás, jamás, jamás. En Juan 16:8-11 dice así: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, habla Jesús. De justicia
por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y en el versículo 9 dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Y es muy importante, aquí es algo demasiado importante, porque aquí Dios está diciendo que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y la palabra pecado está en singular, no dice pecados. El Espíritu Santo lo único que va a hacer es convencerte de pecado. ¿De cuál pecado? De rechazar el amor de Dios en Cristo Jesús. Lo que hace el Espíritu Santo en todo el mundo es recordarle a toda la gente todo el amor que Dios tiene por ellos, de tal manera que envió a Jesucristo a morir por ellos, porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Aunque hagamos muchas cosas buenas, también hacemos muchas cosas malas. Por eso Jesús vino a morir, y aunque Él nunca pecó, fue hecho pecado por ti y por mí. Y cuando nosotros creemos eso, la justicia de Cristo pasa a nosotros y toda nuestra indignidad pasa a Jesús. Por eso aquí dice que el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado singular, un solo pecado. ¿Cuál es ese pecado? Rechazar a Cristo. Por eso aquí dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Y lo mismo le está diciendo Jesús. Lo único que te va a convencer el Espíritu Santo es de este pecado. Porque una vez que recibas a Cristo, todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, son perdonados. Por eso dice en hebreo, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. ¿No se les hace maravilloso? ¿No se les quita un peso de encima de entender el tremendo amor que Dios tiene por ustedes y por mí? Después dice, una vez que ya crees en Cristo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Es el siguiente versículo, dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Una vez que ya recibes a Cristo, el Espíritu Santo te va a convencer de justicia. ¿Qué significa eso? Todos los días el Espíritu Santo nos está convenciendo de que somos justos. Porque viene el diablo y cuando te equivocas o te vas de más o haces cosas equivocadas o no haces las cosas buenas, el diablo te va a acusar a decirte, eres de lo peor. Pero el Espíritu Santo te va a recordar quién eres en Cristo. Eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, que es Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Jesús nunca pecó, pero fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Y nosotros muchas veces no hacemos justicia, hacemos cosas injustas, pero somos la justicia por la obediencia de Cristo, no por nuestra obediencia. Entonces el Espíritu Santo todos los días te quiere convencer, y es algo que tú te tienes que repetir, que Él es la justicia de Dios en Cristo Jesús. El enemigo no tiene potestad sobre tu vida. Pero el diablo siempre te quiere llevar a la situación de que las cosas buenas van a venir a tu vida por tus méritos. No, las cosas buenas van a venir a tu vida por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y si Cristo está en tu corazón, tú eres coheredero con Él. Amén. Después dice, 1 Corintios 1:30, mas por obra suya, o sea, por obra de Dios está Cristo en tu corazón. Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. El estar en Cristo significa que Dios siempre te va a ver justo. ¿No se les hace eso tan maravilloso, tan placentero, tan relajante? Porque no importa el desempeño que tú puedas tener, Dios jamás va a volver a ver tu maldad. No que no haya maldad, sino que Dios ya no la ve, porque Cristo pagó por tu maldad. Y cuando tú captas eso es la gracia de Dios, empieza a cambiar tu vida. No porque tú te esfuerces,
sino la gracia de Dios empieza a cambiarte. Entonces, contrariamente a lo que hemos creído, ¿qué cree la mayoría de la gente? Que el Espíritu Santo es un regañón, que siempre te está diciendo que no hiciste, que hiciste, y por qué el otro, y por qué aquello. Y el que hace eso es Satanás. Y el Espíritu Santo siempre confirma el amor de Dios en tu vida diciéndote, eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eres merecedor de todo el favor, de toda la bendición y de toda la bondad y el poder de Dios sobre tu vida por causa de Cristo. Porque tú lo creíste en Él. No porque obraste bien. Porque ¿quién de todos los que estamos aquí obra perfectamente bien? Nadie. El único que obró perfectamente bien fue Jesús. Y cuando colocamos nuestra fe en Él, todas las puertas del cielo se abren para nosotros. Pero hay gente que puede decir, oiga, pastor, pero es que en el Antiguo Testamento, si lo leemos, vemos cómo Dios juzga a su pueblo. Vemos cómo Dios corrige a su pueblo. Vemos cómo Dios disciplina a su pueblo. Pero vamos a ver unas citas del Antiguo Testamento, porque si bien es cierto que Dios sí juzga y corrige, no es una situación permanente en Él, sino al contrario, es una situación poco usual. Si leemos el Salmo 103, 8 al 9, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios dice, es misericordioso. No tiene nada que ver con tu desempeño, es clemente. Lento para la ira. Cuando te equivocas, Él dice que es lento. Y grande en misericordia. Cuando te equivocas, es grande en misericordia. Y misericordia es que Dios te da lo que no mereces. Lo dice, no contenderá para siempre. O sea, Él no siempre va a estar ahí fastidiando y fastidiando. No. Ni para siempre guardará el enojo. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, hemos exagerado. El diablo ha engañado para que tengas una visión de Dios bien equivocada. Dios, aquí vemos en estos versículos que Él ama la misericordia y que Dios está lleno de misericordia. Y no dice que esté lleno de juicio. Como vimos en 1 Juan 4:8, Dios dice que Dios es amor. No dice que Dios es juicio o dice que Dios es juicio. No, dice Dios es amor para ti. No lo merecemos. Pero bendito sea el Señor, Dios es amor. Y si leemos Salmo 136:1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Póncatelas. ¿Cómo es Dios? Bueno, bueno, bueno. Porque para siempre es su misericordia. Aquí dice que para siempre, y para siempre, ¿qué es? Para siempre. En las buenas, en las malas, en tus errores, en tus aciertos. Para siempre es la misericordia de Dios. Pero el diablo quiere ocultarte esto. Y que tú tengas una imagen de Dios como es tu papá o tu mamá. Y nosotros como padres nos equivocamos demasiado en todos los aspectos. Pero para seguir adelante tenemos que tener la imagen de Dios que viene en la Biblia. Y aquí estamos viendo y quitando todas esas ideas equivocadas que no nos dejan avanzar de cómo es Dios y de quién es Dios. Entonces, yo quiero reiterar que es demasiado importante cómo tú y yo veamos a Dios. ¿Por qué? Porque si tienes una buena imagen de Dios, como viene en la Biblia, de inmediato tu fe va a crecer. Y de inmediato te vas a acercar a Él porque percibes su amor. Porque tú la riegas, te equivocas, pecas, y Dios te dice, hijito, eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea, como diciéndote, sé que pecaste, pero ese pecado ya lo pagó Jesús. Gózate y alégrate, porque esa provisión la tengo para ti. Y eso cambia tu corazón. Porque sin que te des cuenta, poco a poco vas a buscar ya no pecar. Porque estás muy agradecido con Dios. Y sabes que aunque peques, eso no te va a apartar de Dios. Y lo normal es que vas a buscar no pecar, pero ya no por obligación. Ya no para que Dios te bendiga. Ya no para buscar las cosas buenas. No. Vas a buscar no pecar porque amas a Dios, porque Él te amó primero. Y tú estás percibiendo el amor de Dios. Entonces,
la imagen que tú tengas tú de Dios es tan importante también porque vas a tener una buena relación con Él, vas a tener una fe gigantesca, porque sabes que Dios es bondadoso contigo. La regaste, Dios es bondadoso. Vas a tener una fe gigantesca, ¿por qué? Porque sabes que Dios es generoso. A lo mejor tus papás nunca han sido generosos contigo, Dios sí, nomás tienes que creerlo. Vas a tener una fe gigantesca porque sabes que Dios es súper misericordioso, que aunque te equivoques, eso no te va a quitar las bendiciones de Dios. Lo que te quita las bendiciones de Dios es tu incredulidad y no creer a Dios o tener una imagen equivocada de Dios. Entonces, como veas a Dios es demasiado importante, porque según como veas a Dios, va a condicionar lo que tú recibes de Dios. Pues es que casi no recibo nada de Dios, porque tienes una imagen muy mala de Dios. No es una imagen bíblica. Tienes una imagen de Dios como son tus papás o como es la gente, una imagen de Dios religiosa. Pero si tienes una imagen de Dios correcta, olvídate. Vienen y vienen buenas noticias, bendiciones, victorias y todo tipo de cosas buenas. Estaba una persona, un joven de 25 años, estaba teniendo muchos problemas en una sociedad que tenía, en la empresa. Estaba batallando mucho con su socio y estaba escuchando él el Evangelio de la Gracia. Y él decidió salirse de la sociedad. Y estaba escuchando cómo Dios es un Padre poderoso, que es tu Padre, generoso. Él no va a escatimar en lo que tú le pidas, como nosotros podemos escatimar como padres humanos. Bondadoso y misericordioso. Y él dice, bueno, la enseñanza es que este es Dios y lo único que yo tengo que hacer es creerlo y poner en las manos de Dios esta situación. Y él decidió poner en las manos de Dios el conseguir un trabajo, porque perdió la sociedad y decidió creerle a Dios y ponerlo en las manos de Dios. Y él captó de una manera tan profunda que Dios era su papá y que era muy generoso y todopoderoso, bondadoso, amoroso. Dice, Señor, necesito un trabajo. Bueno, en poco tiempo le habla, consigue un trabajo de gerente administrando una planta de ingeniería de gas y de petróleo con un super sueldo, trabajando desde casa, con horario flexible y Dios le dio gracia con todas las personas con las que trabajaba. Entonces él aprendió que lo único que tenemos que hacer en las dificultades de la vida es captar quién es Dios, hermanos. Captar, tener una imagen correcta de Dios. Y cuando tú tienes esa imagen correcta de Dios, tu fe se despega de aquí hasta el cielo. Y como les decía ahorita, si un milagro es lo que necesitas, un milagro es lo que vas a obtener. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a Dios así, como un Padre bondadoso, poderoso, misericordioso, amoroso, va a ser muy fácil que recibas de Él lo que necesites. ¿Qué necesitas? ¿Sanidad? Ahí está la sanidad. Hay promesas de sanidad. ¿Qué necesitas? ¿Un avance económico? Ahí está el avance económico. Nada más créelo. ¿Qué necesitas? ¿Una solución de algo? ¿Una restauración de algo? Ahí está. Y va a ser fácil. ¿Por qué? Porque sabes que tu Padre es generoso. Sabes que tu Padre es poderoso. Sabes que tu Padre es misericordioso. Y sabes que en Cristo Jesús todas las bendiciones que necesiten ya están hechas por Él. Con todo y esto, habrá gente que pueda pensar, bueno, calma, porque ¿a poco Dios siempre me va a dar todo lo que necesito? No habrá veces que Dios pueda permitir circunstancias difíciles a nuestra vida para aprender lecciones importantes. Es lo que mucha gente cree. Pero eso no tiene nada de fundamento bíblico. Por ejemplo, imagínate que te estás ahogando en este momento y clamas a Dios. Señor, ayúdame. Imagínate que venga Dios y te diga, ok, como quiero darte una lección a través de esta circunstancia difícil,
te voy a enseñar a nadar en 10 pasos. Primer paso, patalea y tú te estás ahogando. Segundo paso, mueve los brazos. Tercer paso, respira. Cuarto paso, avanza. Dios no es así. Cualquier persona que te vea ahogando y te diga esas tonterías es un loco, es una persona cruel. Dios no es así. Si tú clamas en el momento de una dificultad, Él de inmediato te va a sacar adelante. Ese es el Dios bueno, generoso y poderoso que viene en la Biblia. Que su misericordia es para siempre y no tiene absolutamente nada que ver con tu desempeño. Él te va a agarrar del problema y te va a llevar a la orilla. Y un ejemplo de esto viene en la Biblia con el apóstol Pedro. Estaba Pedro y Jesús estaba caminando sobre el mar y Pedro le dice a Jesús, quiero caminar sobre el mar. Ah, bueno, ve. Y él lleno de fe caminaba, pero de repente empezó a dudar, a ver las olas, los problemas. Y ¡fum! Se fue para abajo y dijo, Señor, sálvame. Y a poco Jesús le dijo, mira Pedro, quiero, aprovechando esta circunstancia difícil, enseñarte los pasos de la fe. El primer paso, no, es una tontería eso. ¿Qué hizo Jesús? De inmediato lo agarró y lo sacó. Así es Dios. ¿Tú tienes problemas? Entonces, cree que Dios es poderoso en primer lugar. En segundo lugar, generoso. En tercer lugar, que te ama. En cuarto lugar, que Cristo ya proveyó para esa necesidad. Perdón, liberación, finanzas, lo que tú quieras. Depresión, lo que tú quieras. Cristo ya proveyó absolutamente para todo eso. Entonces, eso de pensar que Dios aprovecha las circunstancias difíciles para enseñarnos algo, no es bíblico. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, la fe va a funcionar muy bien en la vida de un cristiano, en primer lugar, cuando este cristiano entiende la clase de amor que Dios tiene por él. Cuando este cristiano entiende lo generoso, poderoso y misericordioso que es Dios. Entonces, cuando venga el tiempo de necesidad, tú vas a pedir con tanta fe y Dios te va a contestar de una manera inmediata o casi inmediata. Pero, ¿de qué depende eso? Yo te pregunto, ¿cómo ves a Dios? ¿Ves a Dios como un Padre generoso, poderoso y amoroso? Te va a contestar de inmediato. De inmediato. Él va a contestar a tu clamor. Tú como papá, ¿no respondes al clamor de tus hijos? Siendo malos. ¿Nosotros somos mejores que Dios? Pues no. ¿De dónde sacó todas esas ideas equivocadas? No son bíblicas, son pensamientos humanos o religiosos. No, eso no viene de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú esperas en Dios, en un Dios bondadoso, generoso y poderoso y lleno de misericordia, entonces tú vas a recibir los milagros muy rápidos, porque estás concentrado en un Dios bondadoso, generoso, amoroso y misericordioso. Pero si tú ves a Dios como un Dios de juicio, un Dios que nada más te está viendo para darte un zape, un Dios que está enojado contigo, ¿qué va a pasar con tu vida? Vas a recibir muchas lecciones largas y dolorosas, pero no porque Dios lo quiera, es porque tú tienes un concepto equivocado de Dios, un concepto religioso. Obviamente, Dios sí nos enseña y sí nos corrige, pero Dios nunca te va a enseñar con una enfermedad. ¿Tú le enseñarías a tu hijo con una enfermedad? Nunca te va a enseñar con un accidente. Nunca te va a enseñar a través de una tragedia. Dios te enseña a través de su palabra. Dios nos corrige, nos enseña y disciplina a través de su palabra. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios nos deja su palabra. ¿Por qué?
En Hebreos dice que Dios es el que ama, disciplina y corrige. Precisamente la corrección y la disciplina es a través de su palabra. Siempre es así en el Nuevo Testamento porque Jesús ya pagó todo juicio. Él ya pagó toda deuda. Él ya pagó todo castigo. Fue sobre Cristo. Y si tú lo tienes en tu corazón, la enseñanza tú vives a través de la palabra de Dios. Entonces Dios, cuando ve que hay algo que tú necesitas corregir, lo va a hacer a través de que leas la Biblia, lo va a hacer a través de que vengas a predicaciones de la palabra de Dios, de la gracia de Dios. Lo va a hacer a través de personas, a lo mejor lo va a hacer a través de tu esposo, o lo va a hacer a través de tu esposa, o de tus hijos, o de tus padres. A lo mejor no te va a gustar lo que te van a decir, pero es importante entender que Dios lo hace porque te ama. Pero así es la corrección de Dios. Te ama y quiere lo mejor para ti. Y Dios está trabajando en tu corazón para llegar a todo eso. Entonces, nuevamente, para terminar, ¿qué imagen tienes tú de Dios? ¿Un Dios enojado que nada más está señalando tus errores para golpearte en la cabeza como si fuera un Dios abusivo, una persona abusiva? Nada que ver. Ese es el diablo. O ves, y de aquí tienes que irte con esta revelación de que Dios es tu Padre si tú tienes a Cristo, y es un Padre poderosísimo, generosísimo, muy bondadoso, muy misericordioso. Amén. Amén. En el nombre de Jesús ya terminamos.